Profesor, buenas tardes. Qué bonito paisaje. Buena. Sí, ahí vamos con los paisajes, el arbolito navideño. ¿Qué tal? Un gusto. ¿Qué tal me escuchan? Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. Sí, se me escucha bien. Ah, ya, correcto. Gracias, buenas. Entonces comenzamos. ¿Ya están todos? Oh, sí, hay bastante acá. Que no he tenido clase y ahora el profe chambeador ya lo soltó rápidamente. Qué bien. Sí, profesor. Ya. Correcto, muy bien. Bien, mire, vamos a reiterar la última vez ya, la última vez que nos vamos a referir al SPSS. Última vez que nos vamos a referir al SPSS. Ok, profesor. Porque ya pasamos a otros puntos, pues, pero para no olvidarnos hay que tratarlo. Vamos a ver. Gracias. Entonces vamos por acá. Voy a compartir mi pantalla completita, como dicen. Ajá. Ahí está. Que trabaje el profe, dice, de la niña. Bien, estando aquí en el escritorio, tengo aquí el static sistema de acceso para el SPSS. Vamos a ver ahí. A ver si quiere trabajar. Hay un ratito que está así, siempre demora. El team ya es pesado. El SPS tanto e igual, ¿no? También es pesadito. Por ahí, como ya hemos ido viendo al SPS, como al Excel, en términos de comparación, pues hay algunas similitudes, pero también hay diferencias, ¿no? Hay muchas bondades del Excel que no se pueden hacer aquí en el SPS, ¿no? Como hay muchos atributos del SPS que obviamente no están en el Excel. El asunto es que eventualmente podemos trabajar desde cualquiera para hacer todos los aspectos que nos compete. Tengo ahí el SPS ya cargado un archivo desde cero, y en la parte inferior reiteramos ahí siempre en la parte inferior están sus dos vistas, las dos vistas correspondientes, la vista de datos y la vista de variables. El sistema, por ejemplo, a diferencia del Excel, no me da oportunidad para crear ahí más vistas. No se puede. El sistema ahí en ese caso es cerrado. No permite crear ahí más vistas y solamente me envía, digamos, a trabajar aquí. Ahora vamos a trabajar acá. Y una vez ya esto ya lo conocemos ahí de frente, aquí vamos a poner, por ejemplo, el nombre de las variables. Nosotros podemos darle nombre como quisiéramos, pero recuerde que las variables, aquí, viste variables, las variables van a estar conformadas, o lo vamos a nombrar en relación con las preguntas que tenemos. Y como en otro momento hemos puesto, por ejemplo, P1, P2, P3,
Pero también lo podemos nombrar de otra manera, como por ejemplo se me ocurre acá PGTA 1, 2, 3, 4, y así sucesivamente, ¿no? De modo que tenemos ahí varias formas de trabajar, ¿no? No hay una sola, ¿no? Aquí hay un error, PGTA 5, ¿no? Ahí está. Luego PGTA 7, PGTA 8. Aquí también aprovecho para indicarle lo siguiente. En promedio puede estar un número mayor a 15 preguntas. Un número mayor a 15 preguntas. ¿Por qué? Porque si hubiera oportunidad de eliminar alguna pregunta para obtener un mejor indicador del sistema, entonces no me quedo, digamos, huérfano de preguntas, ¿no? Ese es un punto a tener en cuenta. Ayer, por ejemplo, estuve haciendo un caso con otros grupos donde obtuvimos un coeficiente alfa de Cronbach demasiado bajo, demasiado, no tan bajo, digamos, pero estaba a 66, 66, que de acuerdo con Cronbach, de acuerdo con el autor Cronbach, eso para que sea bueno debería ser mayor a 80% o a 80, digamos. Y entonces 66 estábamos ahí bajo. Entonces, de las 15 preguntas que consideré, fui sacando aquellas que estaban con resultados negativos, que el sistema lo había considerado como negativo. Y así fuimos eliminando, me tuve que quedar con 6 preguntas para que me dé, digamos, un valor de 80, exactamente clavado 80, ni siquiera 80.1, nada, 80 más. Y ahí pues ya era muy lógico, digamos, ir disminuyendo. Pero, como le digo, en promedio nuestra pregunta debería ser sobre 15, 20, de ahí tampoco los que no pase de 30, digamos, ¿no? Para que ah, para que las preguntas no tengan que hacer falta, ¿no? Porque también no se trata de eliminar por eliminar, ¿no? Porque hay preguntas que están relacionadas directamente con los objetivos, que luego, digamos, vamos a necesitarlo al momento de hacer las conclusiones y recomendaciones. Entonces, si lo he eliminado esa pregunta, ¿sobre qué objetivo voy a hablar, ¿no? Ahí comienza el asunto, ¿no? Voy a trabajar aquí con el caso de 20 preguntas. Que me lleve a eliminar unas 5 o 6, ya pasa, pues, pasa, ¿no? Ya está. Ustedes podrán ver ahí. Bueno, les comento que no puedo ampliar más esta opción, ¿no? Perdón, no puedo darle más zoom. No puedo darle más zoom acá, no veo ninguna opción, ¿no? Ayer estuvimos también así viendo de qué zoom. Los alumnos me decían, profesor, no puede agrandarlo. Lo que es lo mismo darle más zoom, ¿no? Buscando ahí en todo el menú, no encontramos zoom por ningún lado. Y generalmente todo software, aquí al lado derecho, en la parte superior, también por ahí aparece una opción para eso, ¿no? Y tampoco encontramos nada. Ajá, no encontramos. Pero bien, entonces, espero que lo puedan visualizar ahí y continuamos. Bien, teniendo estos datos, ustedes verán que solamente he digitado aquí el nombre de la variable. Yo solamente he digitado el nombre de la variable y automáticamente al otro lado se ha llenado con esos datos.
porque el software está preparado para eso. Entonces, en tipo, lo dejo ahí, ni lo toco, lo dejo ahí. La anchura, también, si fuera necesario, ya uno mismo lo puede, le puede agrandar eso, o cambiar eso, no hay ningún inconveniente, en cualquier momento. Aquí sí voy a poner, porque si acá lo dejo ahí con 2 decimales, todos los datos que me conteste, por ejemplo, si algún encuestado me contesta con el número 1, y va a salir aquí 1.00 o 1,00, coma es el que utiliza como decimales acá, 5,00, 4,00, y entonces es mejor, digamos, quitarle los decimales correspondientes acá. Para quitar los decimales, esta es una deficiencia acá en relación con el Excel, tiene que ser 1 por 1. No puedo agarrar, pues como el Excel, la agarras de ahí de costadito y ¡brum! Corre, ¿no? Acá no, hay que hacer 1 a 1, ¿no? De seguro los diseñadores se han dado cuenta, ¿no? Sino que lo hacen así a propósito, lo hacen a propósito, digamos, como para, como, como para presentar su producto con esas características, ¿no? Uy, uy, uy. Se armó la jarana, se armó la jarana, creo. A ver, vamos a ver. Y entonces le digo, delegada, por ahí ve ese micro, por favor. Más jarabe, porque tienes que esperar tu pastilla. Puedo comer ya de hierro. Correcto. Entonces, tenemos aquí, ya terminó los decimales, ya está ahí. En la etiqueta, les cuento lo siguiente, ¿no? Ya estuvimos conversando, creo, la semana pasada al respecto. Sucede, digamos que, a ver, vuelve. Hay algunos problemas ahí en la red, parece. Micro, por favor. Sí, sí. Bien. En el caso de etiqueta, mire, nosotros le hemos estado poniendo aquí las preguntas correspondientes, ¿no? Pero les cuento que el sistema no entiende letras. Así nosotros le pongamos ahí toda una tesis, el sistema no lo va a entender. El sistema más trabaja con los números, números, números y más números. Por eso que es indiferente poner etiqueta o no ponerle. Si le ponemos ahí la pregunta es simplemente para indicar que esas no son nuestras preguntas y nada más. Pero el sistema no. El sistema no está preparado para decirte si tu pregunta tiene el interrogante inicial y el final, ni si tiene la palabra interrogativa. El sistema no está preparado para configurar si hay una adecuada ortografía ni sintaxis en tu etiqueta. El sistema tampoco no va a identificar si tus preguntas están relacionadas con las variables, porque acá, por ejemplo, yo no he puesto el nombre de la variable de ninguna tesis, nada. ¿Por qué? Porque no es necesario, el sistema no trabaja con eso. Y entonces, luego, lo dejo ahí, me voy aquí sí vamos a llenarlo. Estos son los números que va a leer el sistema. En esta parte donde dice valores, ahí va a estar los números que va a leer el sistema. Y para eso hago clic ahí en ninguno, automáticamente ve que se activa ahí esos puntitos que me invita a abrirlo ahí para llenar los datos correspondientes a mi escala Likert. Dado que ya hemos estado utilizando un modelo de escala, ahora podemos utilizar otra, por ejemplo. Como por ejemplo esta. Se me ocurre, por ejemplo, aquí 1 como nunca. 2 como casi nunca.
como aquellas alumnas y alumnos que dicen, profe, casi contesto eso. Ese era, lo tenía acá. Casi, ¿no? Casi, un casi. 3. Bueno, aquí le podemos, aquí no sabe, no responde. Y así cualquier escala que hubiere, ¿no? Aquí se me ocurre de pronto poner esto, pero puede ser cualquier escala. Ya les he dicho que hay muchos modelos de escala Likert. No sabe, no responde. Con comita ahí. Ya está. Nos vamos con el número 4. ¿Qué podría ser, por ejemplo, casi siempre? Casi siempre la acierto, profe. 5. Toda la vida. Toda la vida. Camiseta, Villarreal. Vamos Perú. Entonces ahí tenemos ahí la escala. Me verifico por si acaso. Nunca, casi nunca, no sabe, no responde. Casi siempre, siempre. Aun cuando si hubiera un error, no interesa, porque el número es el que va a leer el sistema, ¿no? El resto es como un complemento nada más. Aceptamos. Y podemos ver ahí que acabo de llenar solamente los valores para la pregunta 1. Y tendría que hacer lo mismo con la pregunta 2, 3, 4, 20, y así me paso todo el año, ¿no? Entonces, hay una opción que me permite copiar. Me ubico ahí, clic derecho, copiar, y luego comienzo a pegar. Eso sí, hay que pegar igualito otra vez, 1 a 1. Y es otra deficiencia del SPS, ¿no? Que como comentaba hace ratito, es posible que lo hayas dejado así a propósito, ¿no? Bueno, es como decir, así soy yo. ¿Me quieres o me dejas? ¿Me quieres o te vas? Así soy yo. Así soy yo. Así soy yo, ¿no? Es clásico de las mujeres, ¿no? Así soy yo, pues. O esos borrachines también, ¿eh? Que no, esos borrachines también así. ¿Qué quieren, pues? Ochoa. Ustedes no han escuchado esa canción una canción de borracho. Hay una canción de borracho, de mucha sintonía, ¿no? Dicen, si ya saben cómo soy, ¿para qué me invitan, no? Si saben cómo soy, ¿para qué me invitan? Si saben cómo soy, ¿para qué me invitan? Es un tanto eso, esto que estamos haciendo. El sistema podría ser así, ¿no? Que ya lo han hecho así expresamente para que tengamos la paciencia de ir cambiando los decimales uno a uno, de poner, aquí no podemos arrastrar hacia abajo y ya está. No, lo han hecho así. Lo han hecho así como estamos viendo. Bien, valores perdidos, por defecto sale así, lo dejamos ahí. Columnas, se refiere al ancho, no necesitamos mucho ancho, está muy bien ahí. La alineación, como es numérico todo, derecha por defecto, en Excel es derecha, acá también lo dejamos ahí. Aquí sí vamos a trabajar. Aquí vamos a trabajar por algunas recomendaciones de algunos especialistas. Recuerda que cuando yo ponía las etiquetas, en un momento le dije que pusiéramos nominal, pero es cuando iba la etiqueta. Pero después hemos descubierto que en realidad al sistema le interesa un comino que hay etiqueta. Lo que va a leer es los números ahí de esta columna valores. Esos son los números que va a leer. Y entonces debemos preocuparnos por esos números. Y entonces para esos números siempre es esta medida escala. Esa reglita, digamos, tiene que ver con los números, llamar. Entonces a todos le ponemos escala. Igual acá, 1 a 1, ¿no? Otra vez, otro capricho, ¿no? Si ya sabes cómo soy, ¿para qué me utilizas? Pues dice el SPS, ¿no? Entonces, así es. Y ahí vamos cambiando 1 a 1, como quien conversan, avanzando, ta.
pero percatarse después de llenar que todo esté igual, ¿no? Porque cualquier modificación podría distorsionar el resultado que podamos tener. Por ejemplo, ayer, miren, a diferencia de otros días que yo estuve practicando con ustedes, siempre le ponía aquí una columna de, encuestado, y le ponía los números al encuestado, 1, 2, 3, 4, ahí, todos los encuestados. Pero lo que pasa como aquí en valores, acabo de poner los números, 1, 2, 3, 4, 5, y el sistema lo estaba leyendo a todo eso y me estaba distorsionando el resultado. O sea, hay cosas que no te dicen los libros, no te dicen los estadísticos, sino es la práctica de estar ahí haciendo una y otra vez que uno va captando estas cosas, ¿no? Bien, entonces ya llenamos aquí medida y efectivamente todo está con escala porque corresponde, digamos, a una escala, perdón, a un conjunto de números, Y por tanto, según recomendación de los técnicos, eso va con escala. La última columna, eso no varía, es un dato de entrada, el rol que tiene ahí, un dato de entrada queda ahí. Entonces ya tengo ahí. Pero hasta ahí solamente he llenado abajo, miramos ahí abajo, vista de variables. Solamente he llenado vista de variables. Me falta la otra vista de datos. Y para eso me voy ahí, vista de datos, y vemos que aquí no es que no haya nada. Están en la parte superior, ustedes podrán ver, ahí está, miren, ahí está mi 20 preguntas. Y están ahí ya no en forma vertical, sino automáticamente el sistema lo pone ahí. ¿Para qué? Para que ahí abajo estén las respuestas de cada uno de los encuestados. Y entonces no le pongo aquí el número de encuestado, como ya les digo, por ese problema que venía originando. Y de frente vamos a ponerle, por ejemplo, aquí, utilizo el número 1 que está ahí al costado, ese 1 es del sistema, pero para cargar, por ejemplo, la respuesta del primer encuestado. Yo envié mis encuestas con formulario, por correo, de repente directamente a algún cuadernillo, entregado a algunas personas ahí, que me han aceptado así, y entonces tomo un archivo o tomo un cuadernillo y comienzo a vaciar aquí los datos. Y encuentro, por ejemplo, que el encuestado 1 que estoy tomando me contesta, suponiendo, 5, todo me contesta 5. Uy, qué bien. Este me está agradando, ¿no? Ya está. Este otro tiene también la misma buena espina. Todo 5. Pero como nada es perfecto en la vida, suponiendo este tercero comienza a ir fregándonos la vida ya con 1. Por ahí nos remata aquí con el siguiente también 1. Pero después ya también comienza a matricularse correctamente y pone por ahí 5, también 4 por acá, por ahí se anima con 5 más, ya está tomando forma. El encuestado número 4, suponiendo que nos contesta como 3, por ahí, 3, otro 3, 2, por ahí, 5, por ahí. Predominantemente nos van a contestar 5. ¿Por qué? Porque la pregunta está direccionada en ese sentido. Eso sí, téngalo por seguro. Si algún revisor le dice, pero ¿cómo no le van a contestar como 5? O sea, siempre. ¿Cómo no le van a contestar siempre? Si usted ha direccionado la pregunta. Y ya la vez pasada les aconsejé a ustedes. Sí, exactamente, doctor. Y le agradezco por ese buen ojo que tiene usted para darse cuenta de esa situación. Doctor, en toda investigación, el investigador crea las condiciones favorables para su investigación, ¿no? Sería una locura que yo haga preguntas para que me conteste todo negativamente, ¿no?
¿Qué voy a ganar con eso? Es mi trabajo. Yo tengo que buscar defender mi trabajo, buscar que los encuestados apoyen mi trabajo. Y entonces las preguntas tienen un tinte subjetivo en ese caso. Pero al ser validadas o validado el cuestionario por un experto, ya ese sesgo subjetivo ya se pierde, ¿no? Ya se pierde. Y entonces luego ya lo traemos acá y está ahí. Pero hay que tener en estos casos la respuesta correspondiente. Bueno, para no estar, voy a trabajar ahí con 50 encuestados. Entonces, para no estar digitando ahí toda la clase, matando tiempo, entonces voy a copiar acá y voy a pegar. Aquí sí, el pegado sí funciona acá. Pegado sí funciona. Y ahí voy avanzando de 4 en 4, 5 en 5, me parece que está esto. Voy avanzando ahí, así de esa manera, ¿no? Bien, bien. Entonces estoy por ahí con 33. Estoy ahí 33. Voy a poner unos 50, como dije. Ya estamos en 40. Estos 10 últimos, por ahí, por defecto, le vamos a poner todos 5. Podría ser el caso. Incluso podría tener que todos me contestan 5. Y hay algunos casos que sucede así. Este cuestionario, profe Domingo, y nuestro compañero de trabajo, el profe, el Chochera, ponle bien todo, aprobado al profe, te dice, ¿no? Pero de repente dicen, oye, este cuestionario es de Ochoa, de Ochoa, oye, no, ese pata, no, dice, ese pata no, nada que ver, ponle uno todo, también puede ser eso. También puede ser todo 5 o todo uno, o la mistura que estamos haciendo aquí en este caso, ¿no? Pero esperemos que no se moleste Ochoa, es una broma, ¿no? Doctor, ¿qué pasa, doctor? Hola, hola Ochoa, un gusto, Recién hombre. justo me conecto. Justo me Ya te conecto vi. y escucho hablar de mí. ¿Qué Eh, pasó? Nada, todo tranquilo, todo tranquilo. Estamos conversando aquí del. Doctor, ya, doctor. No hay problema. No hay problema. Más bien, te estamos haciendo famoso. Bien, bien. Entonces le estoy diciendo aquí ¿Más que. famoso? ¿Cómo? ¿Más famoso? Allá. Pues así. Bueno, como verán ahí, he completado ahí los 50, las 50 respuestas. Ya está. Estos son los números que va a entender. Por si acaso le doy un vistazo, porque a veces se dispara por ahí y aparece un 45, un 33, 42, por ahí, y eso malogra todo. Por si acaso le damos un vistazo ahí, que haya un dígito nomás, y que eso dígito en todo momento sea entre 1 a 5, entre 1 a 5, ¿no? Y parece que estamos ahí en ese nivel. Ya está. Bien. Ahora, ya tengo la vista de variables que he completado anteriormente. Ahora, ya tengo la vista de datos. Esta carga de datos por ahí es un poco tedioso, en que tenemos que tomar uno a uno, pues. Imagínate si tienes 50 encuestados, 50 por 20 preguntas, 50 por 20 son 1000 respuestas que tienes que digitar, ¿no? Por eso a veces esto se trabaja así con equipo, por ahí la familia se le encarga, digamos, que se ponga la camiseta, ¿no? Yo bueno, una de las últimas tesis que hice, para mí, ¿no? Para mí, hicimos trabajo de campo
recibimos en ese tiempo todavía así cuadernillos, recibimos y acá mi esposa, mi hija, a mi sobrina, a mi sobrino que había llegado de visita, ahí puedes chambear, pa. Ya lo hicieron unas 3 horas por ahí, ya tenía mi cuadrito. Porque hacerlo ahí un tanto si uno ya está un poco tío, un poco desganado, eso te te maltrata más estar ahí mirando las mismas preguntas, los mismos cuadritos y todo eso, y estar ahí llenando y llenando. No es tan sencillo, no es tan sencillo, ¿no? Pero la gente joven como ustedes no va a ser ningún problema, ¿no? Bien, bien, entonces ya tengo ahí mis datos, ya tengo mis datos y tengo mis variables. Ahora, hay que poner a trabajar al sistema. Un primer punto. Mire, el ancho, ese ancho que comentamos mire, ese ancho tiene que ver con esto. ¿Hasta cuánto número podría, por ejemplo, 2, 4, 6? Arriba tengo 6. La pregunta más el número ocupa 6 espacios. O sea, tranquilamente podría, digamos, podría reducir el espacio a 6, ¿no? Y si pongo P1, tranquilamente lo podría reducir a solamente 2 espacios. El- la columna que contiene los datos. Por si acaso, en eso reside. Incluso lo puede hacer físicamente, si tuviera tiempo. Y miren, ahí, igualito como el Excel, ¿no? Uno comienza ahí a hacer esto, ¿no? Pero en este caso lo dejamos ahí nada más. Ahí nada más. Si nos queda tiempo, por ahí iremos haciendo ese. O lo puedo hacer directamente acá, automáticamente desde acá, ¿no? Pero bien, ahora, nos toca trabajar ya los estadísticos respectivos. Y eso, yo puedo obtener los estadísticos estando acá en vista de datos o estando en vista de variables. Es indiferente donde esté. Lo que no debo estar es fuera de acá. Fuera de acá. Estoy aquí en el sistema. Lo que no puede estar fuera del sistema, pero tengo que actuar aquí en el sistema para llevar a cabo mis datos. El primer estadístico que vamos a determinar, anote, es el coeficiente alfa de Cronbach. Coeficiente alfa de Cronbach. Ese coeficiente va a validar, perdón, va a darme la confiabilidad, de los resultados obtenidos como consecuencia de aplicar mi instrumento. Pero reitero, este coeficiente no me dice si mi pregunta estuvo bien formulada, si tiene mayúscula, minúscula, acento, no me dice nada. Por eso ni siquiera pregunta ahí. Por eso no le hemos puesto pregunta. Porque ya está identificado que no trabaja con la data, eh, con letras, ¿no? No trabaja con letras. El sistema quiere esto. Este es su caucao, como dijo Toledo. Este es su cacao, estos números. Ahora, como la vez pasada también un colega que pudimos tomar su trabajo, esto lo puedo convertir yo en letras. Aquí en la parte superior, ahí, A, le ponemos A y sale todo número, perdón, sale todas las letras. Ahí está, mire, así. Pero así, digamos, un tanto medio raro ver eso, ¿no? ¿Cierto? Entonces, por eso lo cambiamos aquí mismo, haciendo clic aquí en uno y ¡pum! Se convierte ahí. Se convierte de esa manera, ¿no? Bien, ahora nos vamos al alfa, ¿no es cierto? Me ubico aquí en esta ventana. No sé por qué, pero siempre me gusta partir de acá de esta ventana. Bien, pero le digo, es indiferente de dónde estemos, ¿no? Puede estar en la ventana anterior o en esta. Ahora me voy aquí a analizar. Luego, escala.
Anote, analizar, escala, luego análisis, análisis de fiabilidad. Para el sistema no le llama confiabilidad, el sistema le llama fiabilidad. Clic ahí, inmediatamente el sistema me presenta este cuadro y me está pidiendo prácticamente, me dice, ¿qué elementos quiere que te determine la confiabilidad? Y entonces yo lo puedo pasar pregunta por pregunta o puedo pasarlo todo. Hago clic ahí y con Shift y flecha abajo selecciono todo. Con cualquier forma de selección, selecciono todo y lo paso al otro lado. Solamente al pasarlo ahí es que va a trabajar el sistema. Si no, el sistema no tiene nada. No tiene que trabajar, ¿no? Ahí donde en este cuadrito dice elementos, ahí debemos poner, no solamente en este momento, sino también con otros estadísticos que vamos a trabajar, también nos lleva así de la misma manera. Ahora, me voy aquí a estadísticos. Atento, estadísticos, ¿no? Pregunta examen, estadísticos. En esta parte hay muchas opciones, como podemos ver, ¿no? Muchas opciones, incluso correlaciones, covarianzas, muchas cosas acá. Pero por el momento solamente quiero yo el alfa de Cronbach nada más. Voy a hacer clic aquí en donde dice escala. Escala si se elimina, ¿no? Escala si se elimina el elemento. Eso tiene que ver con lo que estuve comentando hace rato. Si yo le pongo esa opción, el sistema me va a permitir que yo pueda anular algunas preguntas que el sistema lo toma como negativas o lo toma como un resultado 0 o un resultado bajo. Si que no me saliera, digamos, un alfa de Cronbach aceptable, tendría que hacer esos amarres, esos ajustes para que yo pueda obtener un mejor alfa de Cronbach. Entonces tengo que ponerle ahí. Luego, el resto lo dejo así como está. No toco para nada. Es posible que cuando uno ya conozca algo más, puede entrar, digamos, ahí a todos esos elementos estadísticos, ¿no? Continuar en este caso. Y ya aquí casi estamos listos, casi estamos listos. No sin antes reconocer que aquí, donde dice modelo, hay varios modelos acá. Abro ahí y ahí tenemos varios modelos. Pero nosotros nos olvidamos de esos modelos y trabajamos con el alfa. Porque alfa se sobreentiende que se refiere al alfa de Cronbach. En elemento de escala tampoco digitamos nada, lo dejamos ahí en blanco como está. Y de frente, aceptar. Y ya tenemos ahí, uy, estamos bien, qué bien, qué bien. Bueno, nos han ligado ese resultado. Otras veces nos sale bajo y hay que estar ahí amarrando, ¿no? ¿Por qué digo que nos sale bien? Ahorita vamos a explicar. Primero, atentos ahí con la primera tablita. La primera tablita me dice que el sistema me ha validado 50 datos. Y esos 50 constituye el 100%. No me ha excluido ninguno. Ayer, en un caso similar, me excluyó. ¿Sabe Dios por qué? Porque los datos estaban muy similares como acabo de hacer y como se hizo igual ayer para todos. Y luego el total ahí, pues 50, como no hay ningún excluido, es el total de n es la muestra, 50, que equivale a 100% respectivamente. Ahora, el dato que realmente me interesa es este de acá, este chiquito, esta tablita ahí, donde dice estadística de fiabilidad. Eso es lo que realmente interesa, estadística de fiabilidad. Y ahí está, mire, dice alfa de Cronbach, 848, prácticamente 85%. 85%. Y entonces, como ya sobrepasé
ese 80%, Cronbach, el autor de todo este menjunje, recomienda pues que el valor de este alfa debería ser mayor de 80 y ahí estamos. Ahora, ¿cómo es eso de la eliminación? Creo que ya lo explicamos también. Miren ustedes acá estos resultados. Y ubíquense en la penúltima columna. En la penúltima columna. Hay varias columnas, por ejemplo, donde nos indican valores. Mayormente no vemos valores negativos. Exactamente, que se ve bastante pequeño. No podemos agrandar esto más, como ya le dije, al menos yo, con lo poco que sé de estos sistemas, no tengo método para agrandarlo eso. Pero lo bueno es que no tenemos ningún valor negativo. No se ve ahí, no se ve ningún valor negativo. En la columna penúltima, pero sí tenemos, por ejemplo, valores cero. Entonces, si nos hubiera, por ejemplo, salido menos de 80, podríamos comenzar eliminando, primero, los resultados que estuvieran negativos. Primero. Segundo, si no aumenta el alfa, ya tomaríamos los valores cero. Tercero, si sigue, digamos, no llegando a 80, tendríamos que ir eliminando los valores que son positivos, pero que son los más bajos. ¿Correcto? Eso tendría que hacerse en el caso de no tener un resultado favorable. En este caso ha coincidido, digamos que tenemos ahí casi exactamente 85%, ¿no? Y eso está muy bien. Entonces, que ya estando ahí, superior a 80, ni lo toque, ya. Así haya valores negativos, déjelo ahí, ¿no? Ya el sistema ya marcó la pauta y se le deja mayor de 80, ¿no? Pero claro, si obtiene 60, 70, como le dije el caso de ayer, hay que ir ahí, hay que ir ajustando. Y por eso también les dije que es necesario considerar, digamos, unas 20 y tantas preguntas, entre 15 a 30, ¿no? Porque si hubiera necesidad de eliminar 4 o 5, con 30, por ejemplo, eliminando 5, tranquilamente nos quedamos en 25. Incluso, si son 25 tus preguntas, te quedas en 20 y ya está. Si fuera 22, como hemos estado utilizando en algunos casos, ya con 17 las chuntas, como dice la chuntas de ahí, y todo bien, contentos, felices. Pero ya un cuestionario como ayer nos quedamos, solamente para efecto didáctico, nos quedamos con un cuestionario de 6 preguntitas válidas, y logramos ese 80%, ¿no? Ajá, así va esto del SPS. Ahora, esta opción que tenemos acá, este es como si fuera un software diferente, asociado al anterior, al SPS. Tanto que esto de acá me va a originar un archivo diferente, que justamente comienza como ese que está en la parte superior con resultados. O sea, aquí en esta parte están los resultados. Y si quiero, yo puedo grabar este resultado, o seguir viendo otros resultados que me van a dar ahorita que voy a trabajar, y se va acumulando ahí hacia abajo. Y en otros casos, cuando fuera necesario, incluso podemos graficar y todo esto. Para estos casos aquí no es necesario graficar, me interesa ese numerito nada más. Las investigaciones por ahí tienen que ir de frente al grano. En realidad lo que tengo que copiar aquí es esto de acá. Esto de acá lo puedo llevar a mi tesis que tengo en Word y ya está. Y comenzar ahí a explicar más bien, a generar la nota explicativa, ¿no? ¿Qué significa ese 84.8 redondeado a 85%? ¿Qué significa? ¿Por qué lo considero así? ¿Por qué creo que está bien, ¿no? Y ahí puedo comenzar a comentar toda esa situación. Correcto, muy bien. Minimizo este archivo, lo minimizo para regresar a la data, porque la data está ahí.
¿Está ahí? Ahí está la data, ¿no? O sea que de modo logramos ahí presentar un alfa de Cronbach adecuado, donde no ha sido poner, esto es lo más resaltante, no ha sido necesario poner las preguntas acá. Si quieren lo puede poner como un adorno simplemente, para llenar ahí, para llenar. O si quiere puede ponerle acá, por ejemplo, le puede poner aquí que PGTA 1 significa pregunta 1, así todo completo, que es pregunta 1, pregunta 2, pregunta 3, ya, ahí. El sistema no lo va a leer eso, no lo va a entender. Como que tampoco entiende, miren, el sistema tampoco acá, en esta parte, por ejemplo, en esta parte, no acepta letras. Aquí solamente números. Por ejemplo, quiero poner aquí Ochoa. Ahí aparentemente lo ha aceptado, pero le doy enter y no lo aceptan. No lo aceptan. Incluso pongo una letra como A, por ejemplo, y no lo acepta. Porque en esta parte solamente van, como dice ahí, datos, vista de datos, vista de datos. Y a propósito de datos, por ejemplo, sino que el profesor está ahí, ¿no? Un amigo, un profesor, un economista de San Marcos, estuvimos trabajando ahí en una universidad y él dictó un curso de investigación, ¿no? Un curso de investigación, y ahí, por ejemplo, recomendaba, digamos, o mejor dicho, presentaba así de esta manera. Decía que la población de un trabajo de investigación no son personas, sino son casos. Es decir, por ejemplo, si nosotros vamos a recibir la respuesta de 50 personas, hemos recibido 50 casos. Hemos recibido 50 casos, 20 casos, 30 casos. Y lo sintonizaba con todo esto, pues. Por acá no necesitamos identificar las personas ni las cosas para efecto sino son casos. Y esos casos tienen un valor. Y ese valor es el que está acá, ¿no? Ese valor es un dato. Y el dato es acá, es numérico. El dato es numérico aquí. Ahora, no sé si aceptarán números mayores a 10, con 2 dígitos, con 3 dígitos, ya es otro cantar. Pero ya, no, hasta este nivel ahí, todo está caminando bien. Ahora, atento ahí, por favor. Regreso acá. Como dije hace rato, no sé cómo me gusta estar acá, me siento más cómodo, aquí con esta pantalla. Bien, entonces aquí vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer lo siguiente. Miren, cuando vamos a obtener la correlación es más fácil hacerlo entre dos elementos, entre dos elementos, A y B, X y Y, por decir algunos ejemplos. Y entonces todo esto tengo que convertirlo a dos datos para efectuar la correlación en forma más precisa. ¿Correcto? ¿Y cómo voy a hacer eso? Ahorita vamos a ver. Primero veo cuántas preguntas tengo. 20. Se sobreentiende, y esto debe ser así, que de estas 20 preguntas, 10 son de la variable independiente y 10 de la variable dependiente. O lo que es lo mismo, 10 de la variable 1 y 10 de la variable 2. Así está. Entonces, vamos a ver. Para hacer eso que le digo, para convertir esto, utilizo esta opción transformar. Si los hombres se transforman, ¿cómo no se va a transformar estos datos? Totalmente cierto. Vamos a transformar. No vamos a transformar. Ahí está. Anote, transformar, calcular, variable. Y automáticamente nos presenta esta ventana. Y puedo utilizar ese ejemplo que tuvimos ahí, que digo variable 1, ¿no?
var 1. Ya está. Este var 1 va a representar la variable que le llamamos independiente, ¿no? Var 1. Ya está. Vamos a ver. ¿Cuáles son las preguntas que corresponden a var 1? Entonces, acá lo identifico, ¿no? Acá están las 10 primeras. Y entonces me pongo ahí en 1, clic derecho. Incluso no puedo seleccionar todas las que quisiera, sino una a una tengo que hacer aquí. Ahí, pues, a ver, voy a intentar seleccionar. No me permite seleccionar, tiene que ser una a una. Entonces, la pregunta 1 lo paso al otro lado y sumo. 2, paso, sumo. 3, paso, sumo. 4, paso, sumo. 5, paso, sumo. 6, paso, sumo. 7, lo paso, lo sumo. 8, pasa, suma. 9, pasa, suma. Y finalmente 10, solamente pasa. Ya está ahí la 10. Y entonces, una vez que he realizado todo, en esta operación estoy juntando todas las respuestas de la pregunta de la 1 al 10 en un resultado que es var 1. Punto. Eso me va a facilitar la correlación. Y entonces le pongo aceptar. Y otra vez al poner aceptar me va a aparecer ese cuadro de resultados. Ese otro archivo de resultados que hemos estado viendo hace ratito. Aceptamos. Ahí está. En la parte inferior está. Ahí está lo que acabo de hacer. En la parte inferior. Ahí está. Lo minimizo ahí que descanse. Simplemente ahí está. El sistema me dice, mira, esto es lo que estás haciendo. Y lo minimizo. Y ahora me voy otra vez a transformar. Otra vez transformo. Transformar. Calcular variable. Y tenemos ahora voy a hablar de la variable 2. Ahí 2. Y tranquilamente comienzo a reemplazar aquí. Aquí va a ser la 11, por acá la 12, por acá la 13, por acá la 14, 15, 16, 17, 18, por acá 19 y finalmente 20. Trato que esté muy bien ahí porque el hecho de repente he metido un número entre las letras y todo eso. Pregunta 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ahí está. Inmediatamente lo acepto. O sea, también puedo hacer así como estoy haciendo. Esa es otra forma abreviada, digamos, de crear esta variable 2. El sistema no lo va a eliminar al anterior, ¿no? Al anterior ya lo grabó. Recuerde que ya me presentó el resultado, ya lo grabó. Ahora lo que he chancado, le he eliminado automáticamente eso y ya está, digamos, aquí en otro escenario. Y aceptamos. Y aquí igualmente sale en la parte inferior, mire ahí, me dice ahí que tengo ahí la variable 2 con las preguntas correspondientes de la 11 a la 20. ¿Correcto? Ahora, este es el archivo de los resultados. Lo minimizo ahí porque ahora sí paso a ver lo siguiente, miren. Voy a ver lo siguiente. Primero, voy a ver, miren, acá se ha creado esa variable. Automáticamente se ha creado ahí, miren. Ahí está, creado. Y tengo que verificar si eso está, digamos, que está sintonizado con el resto de datos que tengo. Entonces, paso a ver. Primero, aquí vamos a quitarle los decimales. A la 1 le quitamos decimales, el otro le quitamos decimales y ya está. Aquí en valores no le digitamos, no le copiamos esos anteriores datos, lo dejamos ahí como ninguno.
¿Por qué? Porque el sistema ya solamente va a sumar los resultados de los anteriores. No necesita, para este caso, números. El ancho, por ejemplo, aquí por defecto, el sistema le ha puesto a 10. Y también por defecto le ha puesto la medida en escala. Y queda ahí en escala. Ya está. Eso es lo que ha cambiado en esta vista de variables. Esos dos datos, al transformar, se ha creado esto. ¿Correcto? Muy bien. Sigo. Ahora voy a ver la otra vista, pues. ¿Cómo es esto? Acá. Al costado derecho, miren, al costado derecho, aquí están las variables que he formado. Ahí está. ¿Y qué significa eso? Simplemente ha sumado los datos. Por ejemplo, si sumo de la pregunta 1 a la pregunta 10, 10 por 5, 50, y ahí están los 50. De la pregunta 11 a la 20, otro, 10 por 5, 50, y ahí está. Para ese caso. En la segunda también le pusimos los mismos datos y ahí está. En el resto ya han ido variando, ¿no? Ha ido variando ahí. Pues se han creado estas dos variables automáticamente aquí en este caso. Y esas son las variables con las cuales voy a trabajar aquí para la correlación. Vamos a ver. Para siempre, aquí, ya le dije que no era necesario regresar, pero no sé, me siento más cómodo. Me siento más cómodo en esta parte, ¿no? De ver tantos números ahí me enferma, y de ver tantos numeritos, ¿no? Regreso acá, ¿no? Y entonces voy a terminar la correlación. Atentos, mirando ahí, por favor. Anote ahí las opciones. Analizar. Luego, correlaciones. Y luego, bivariadas. Ya está. Ya hice, he realizado esos tres, he operado esos tres menús para entrar acá. Y aquí es donde debo pasar cuáles son las variables que voy a correlacionar. Y claro, van a ser las que acabo de terminar, ¿no? Y hago clic por ahí y me voy hasta el final. Ahí están, miren. Y selecciono si quiero una, si quiero lo junto a las dos. Ya depende de mí. En este caso lo selecciono ahí y lo paso. Esas son las variables que va a correlacionar, ¿no? Luego, si quisiera alguna opción por acá, le podría poner, por ejemplo, acá me está diciendo si necesito medias, desviaciones. Bueno, por el momento eso no lo necesito, cancelo, y así, digamos, cualquier otra opción podría abrirlo si lo necesito y sé de qué se trata. No hay que poner nada que uno no entienda, ¿no? Hay que poner los datos ahí que uno entiende. Correcto. Y acá lo que buscamos es la correlación. ¿Qué cosa es la correlación? La asociación entre la variable 1 y la variable 2. La asociación. ¿En qué porcentaje se asocian? En 100%, 80%, 90%, menos 50, menos 30, así. Va de menos 1 a más 1. De menos 100 a 100. Así, pero bien. Ahora, estando en esta pantalla, tengo ahí tres coeficientes de correlación. 3. Pearson, Tau B de Kendall y Spearman. Dado que mayormente nuestras investigaciones son cuantitativas y no gozan de normalidad, ahorita les explico esa normalidad, no gozan de normalidad, entonces se recomienda no utilizar Pearson, por lo tanto lo desactivo. Y dado que es un conjunto de datos que no tienen normalidad y además las variables son de tipo cuantitativo, como ocurre, digamos, en la mayoría de casos de contabilidad, entonces considero el coeficiente de correlación de Spearman, ese, ahí. Y el resto no toco para nada.
prueba de significación, nada. Marcar está ahí por defecto, lo dejo ahí y nos vamos a aceptar. Y ahí tenemos la correlación. Ahí tenemos la correlación. Miren lo que pasa aquí en la correlación. Tenemos una correlación perfecta. Cuando yo comparo la variable 1 aquí del lado izquierdo con la variable 1 que está aquí en la columna del lado derecho, ¿qué tengo? Tengo 1. ¿Por qué? Porque se está comparando consigo misma, ¿no? Y entonces es lógico, siempre va a ser 1 ahí. Pero ahora hemos tenido, digamos, aquí, el sistema nos dice ahí que al comparar también la variable 1 con la variable 2, en este caso, también tenemos 1 y positivo, ¿no? Lo cual indica, digamos, que es una correlación perfecta que se ha dado, así se ha dado en este caso. Normalmente no da así, generalmente da menos de 1, ¿no? Menos de 1, o lo que es lo mismo, menos del 100%. Cuando está 1, es en tanto por 1. Y si lo presentamos en tanto por ciento, sería 100%. ¿Sí? Y algo más importante aquí, el SIG, el valor SIG, este que me permite, digamos, rechazar la hipótesis nula, debe tener un valor menor al 5%. En este caso, no presenta ningún valor, lo cual se asume que el sistema lo está considerando como un valor menor de 0, ¿no? Lo cual, digamos, también, digamos, para el caso, es un resultado muy favorable. ¿Correcto? Entonces, se ha dado esa condición y estamos ahí con estos datos. Correlación positiva, directa, perfecta. El grado de significancia que nos permite rechazar totalmente a la hipótesis nula, en este caso 0. Y ya está. Caso cerrado. Caso cerrado para esta situación. Bien, bien. Entonces ahí tenemos ahí la correlación determinada para este ejemplo que estamos presentando. Entonces hemos presentado aquí el coeficiente alfa de Cronbach, casi un 85, ¿no? Casi un 85%, y este que nos ha salido también igualmente adecuada. A ver, no sé si ustedes tienen alguna pregunta, por favor, ahí. Me indican, por favor, con todo gusto, ya que estamos aquí con estas ventanas. Ahí. Cualquier pregunta, por favor, al respecto. Hola. ¿Alguna pregunta? Me indican, por favor. Profesor, sí. Adelante, adelante. Sí, ese Excel, tipo Excel, ¿no? Como base, eso es lo que va en la supervisión de la tesis, ¿verdad? Claro, Son claro. las pautas. Estos datos que están acá, estos datos los puedo haber tenido en un Excel y los puedo haber copiado acá nomás. En este caso lo hemos digitado de frente acá, pero como usted dice exactamente, yo puedo tener como base, puedo tener mi Excel. Y de frente, digamos, teniendo el Excel, copiarlo acá y ya está, ya tengo los datos. Y luego ya voy directamente a operar el menú arriba, o bien transformar o bien analizar, ¿no? Es bueno, digamos, tener un Excel ahí porque funciona como un borrador limpio, digamos, como un borrador limpio y permite, digamos, trabajar así de la mejor manera. Ahora, si bien es cierto, se puede copiar del Excel acá, pero vamos a probar si se puede copiar de acá del SPS al Excel. Vamos a probarlo. Vamos a probarlo, ¿eh?
Tenemos ahí unos minutos, a ver, hasta acá. Hasta ahí. Ese es los datos. Esos son los datos. Esos son los 50 datos de nuestros encuestados. 50 encuestados que han contestado 20 preguntas. Entonces vamos a ver si lo podemos copiar en un Excel. Copiar. Y nos vamos a abrir a ver el Excel. Como reitero, aquí hay que ir probando, ¿no? Hay que ir probando diferentes situaciones, ahí poco a poco uno va captando. Y ustedes siempre van a requerir, digamos, el Excel como este SPS, porque en el mundo de hoy todo es tesis, ¿no? Todo es tesis. Para el título, tesis. Para maestría, tesis. Para doctorado, tesis. Incluso si incursionar en el trabajo docente, los docentes también hacen investigación interna, que no se llama, digamos, tesis, sino se llama, pues, investigación docente, ¿no? Y son una serie de artículos que se prepara igualmente, donde nosotros utilizamos todos estos estadísticos que estamos hablando, el coeficiente alfa de Cronbach, la correlación, e incluso otros, ¿no? Pero aquí, por ejemplo, hay que utilizar los estadísticos que más necesitamos, que lo entendemos de qué se trata, ¿no? Porque hay una serie de estadísticos que, por ahí, si uno no lo entiende, ¿para qué se va a meter? Porque recuerde que la estadística es toda una especialidad, ¿no? Es como si como contador te quisiera meter a otra profesión, a la economía, o economista que se viene a contabilidad. Sabrá algunas cosas, pero generalmente está perdido, ¿no? Lo mismo pasa acá. Nosotros utilizamos tanto el Excel como el como el SPS, pero parcialmente, ¿no? Parcialmente para determinadas cosas nada más. Es bueno, digamos, adentrarse en saber un poco más, en la medida que haya tiempo, por cierto, ¿no? Porque esto es cuestión de tiempo, ¿no? Y tener la voluntad para eso, ¿no? Ahora vamos a ver aquí si podemos hacer la reversa, como dicen. Vamos a ver si se puede hacer la reversa, ¿no? Bueno, vamos a colocar por acá, a ver si pega. Ajá, ahí está, pegadito. ¿Y por qué lo he traído por acá? Porque quisiera, digamos, que el sistema me calcule también acá, me calcule la correlación aquí, con toda esta data, con todo este planchón ahí que tenemos, ¿no? Para eso tengo que ir anotando aquí lo que voy a unir, miren. ¿Dónde comienza el primer dato? En B5, ¿no? B5. Eso es lo que voy a unir. Luego termina aquí abajo en U, acá este dato, en U54. U54. Vamos a ver si funciona así. Y el otro dato que está arriba, perdón, que está aquí abajo, este de acá. Este es B54. B54. Y el otro que está arriba es el U4, ¿no? Este de acá. Perdón, el U5, ¿no? El U5. Vamos a ver. Me coloco aquí arribita, ahí, para ver si funciona por acá la correlación. Me voy aquí a funciones. Y aquí automáticamente por defecto, porque estuve trabajando por ahí el coeficiente de correlación, ahí está, miren ahí, lo activamos eso, doble clic,
Ya está. Y me pide esos datos. La primera matriz me piden. Y es esto que he anotado. Pero no es que no haberme equivocado, ¿no? B5. B5, 2 puntos. U54. ¿Dónde está? U54. Luego me voy a la matriz 2. B54. 2 puntos. U5. Y vamos a ver si opera esto. Y miren, la respuesta ya salió ahí, mire, 1. Ya está ahí, miren la respuesta en el cuadrito chiquito, ahí abajito está 1, ¿no? Le damos a aceptar y ahí está el 1. Son formas, digamos, de cómo trabajar también. O sea, el Excel me está dando también la correlación de 1, que es el mismo que me ha dado el SPS, ¿no? Y aquí en el Excel recuerden que estoy trabajando con todo el planchón de datos, ¿eh? En cambio, allá he recurrido, digamos, a un artificio de juntar solamente a 2 variables. Le repito cómo se ha hecho esto, para que ustedes lo hagan en su Excel también. He unido esta celda B5. He unido esta celda B5 con B5, 2 puntos, y esta última celda aquí del lado derecho con U54. Esa es la primera matriz que me pide el Excel. La segunda comienza aquí abajo, esto. B54, 2 puntos, U5, acá arriba, esto. Y con eso, digamos, hemos encerrado toda la data, ¿no? Solamente así entiende, ¿no? El sistema lo va a entender así. Porque, ¿qué pasa si uno, por ejemplo, miren, porque se me podría ocurrir unir B5 y por acá U5. Y abajo, al final, B54 con U54. El sistema no lo va a entender ahí. Ahí lo va a entender que estás tomando esta línea nomás, esta línea y la primera, nada más. Entonces tenemos que hacer ese cruce. Estamos tomando un dato de acá con este de acá. Luego este dato de acá, el inferior izquierdo, con este superior derecho. Ahí el sistema lo entiende, digamos, que está cubriendo todo el sistema, ¿no? ¿Cómo le llama? Toda la plantilla de datos. Entonces, ¿qué más? Ya tenemos ahí completo ahí por Excel, por Excel, ahí, y también por el SPS. Un ratito ahí vamos a presentar un videíto para que sigamos ahí captando esto. Atentos ahí, por favor. Si hubiera alguna pregunta, con todo gusto. Profesor, una consulta. Adelante, le escucho. ¿La tesis que vamos a presentar hasta el punto que usted está hablando hoy día o solamente hasta el punto que hemos llegado a los flujos? Vamos a explicar ahí. Por ahora estamos haciendo todos estos datos y después vamos a presentarle ahí cómo se presenta todo esto en la parte de la contrastación. Todo esto que estamos viendo forma parte de la contrastación. Miren, hemos hablado ahí estoy hablando ahí de la parte 4, de la tesis. La parte 4 tiene 2 aspectos. Ahí todavía no carga aquí mi sistema. La parte 4 tiene dos aspectos. La primera son los resultados y la segunda parte es la contrastación. En los resultados
ponemos los resultados que hemos tenido por cada una de las preguntas. 20 preguntas, 20 resultados. Y luego, en cada resultado, repito, en cada resultado, tengo que poner 3 cosas. La primera va a ser que ponga una tabla. La tabla que representa el resultado 1. La figura que representa el resultado 1. Y luego, la nota interpretativa. Eso tengo que hacer para cada resultado. Por lo tanto, si pienso que tengo 20 preguntas, debo hacer pues 20 tablas, 20 figuras, 20 interpretaciones. Correcto, así es, así es. Ay. Pero cuando uno ya le agarra el punto, digamos, todo es fácil, ¿no? Todo es fácil. Ahora, para la contratación, esa parte no lo hemos visto todavía ahí. Bueno, lo comenté en algún momento así en forma general, pero lo vamos a retomar mañana, justamente. Mañana vamos a ver, porque como dije ya, lo dejamos al SPS descansar y luego ya vamos a trabajar con el dato que podamos tener del SPS, vamos a trabajar ya en la tesis en sí, ¿no? Ah, ok. Gracias, profesor. Así es. Bien, bien. A ver qué pasa acá, ¿por qué no carga? ¿Por qué no carga? Qué raro. A ver. Algún ratito ahí está demorando esto. Ya no quiere trabajar la máquina. Bien, bien. Entonces, vean. Vamos a ver aquí cómo lo trabajan el Excel. El Excel. Otros colegas. Vamos a ver. Generalmente otros colegas trabajan con dos datos, como lo hemos hecho eso de la transformación, ¿no? Trabajan así, con 2 datos, con 2 columnas de datos en todo caso. Como es el caso acá de este colega que él se hace llamar el tío estadístico. El tío estadístico, ahí está, miren, el tío estadístico. Entonces él presenta ahí el coeficiente de correlación Rode-Spearman, así le llaman Rode-Spearman, en Excel y también en un sistema R y en el SPS también. Vamos a ver ahí. Vamos. Vídeo. El día de hoy les voy a enseñar sobre el coeficiente de correlación Rode-Spearman. Vamos a aprender qué es el coeficiente de correlación Rode-Spearman, en qué casos utilizar, cómo calcular en Excel R y SPSS, cómo hacer una prueba de hipótesis. El coeficiente de correlación de Spearman también es llamado coeficiente de correlación por rangos o jerarquías. Fue propuesto por el psicólogo Charles Edward Spearman en el año 1904. Aquí tenemos la fórmula donde Rho es el coeficiente de correlación de Spearman, D es la diferencia entre los correspondientes datos de orden X y Y N es el número de parejas de datos. El coeficiente de correlación de Spearman varía entre -1 y 1. ¿Cuándo utilizamos el coeficiente de correlación de Spearman? Cuando no se cumple los supuestos de normalidad, cuando estemos asociando o relacionando. Atentos, ¿sí? Cuando no se cumple los coeficientes de normalidad. Dos variables continuas o cuando tenemos variables categóricas ordinales.
Entonces diremos que el coeficiente de correlación de Spearman es el alternativo no paramétrico al coeficiente de correlación de Pearson. ¿Cómo es la interpretación? Es igual al coeficiente de correlación de Pearson. Entonces diremos que existe una correlación negativa perfecta cuando el valor es -1. Diremos que no existe correlación cuando el valor es 0 y diremos que existe correlación positiva perfecta cuando el valor es 1. Entonces, el coeficiente de correlación de Spearman es muy alta o alta cuando su valor se aproxima a -1 o a 1. Aquí podemos considerar a partir de 0.75, sea negativo o sea positivo, para considerarle una correlación alta o muy alta, ¿no? Muy bien. Haremos una prueba de hipótesis donde probaremos la hipótesis nula, que supone no existencia de correlación lineal, y la hipótesis alterna, que existe correlación lineal. Puede ser positiva o puede ser negativa. Aquí tenemos la estadística de prueba, que sigue una distribución T de student con n-2 grados de libertad, y se rechaza la hipótesis nula cuando el valor calculado es mayor al valor crítico. Veamos ahora el ejemplo en Excel. Aquí tenemos los datos de los puntajes obtenidos de 20 estudiantes en las asignaturas de matemática y estadística. Esos datos, ahí esta dos columnas de datos, es como esa variable 1 y esa variable 2 que yo hice, ¿no? Es como si fuera así, ¿no? Trabaja ahí con esas dos columnas. Y ahí, atentos ahí, porque va a generar una serie de columnas al costadito ahí, que es lo que va a permitir, digamos, determinar datos para trabajar con esa fórmula. Yo, por ejemplo, he determinado la correlación Excel, pero yendo directamente, digamos, a la función correlación del Excel. En cambio, él va a determinar el rho de Spearman o correlación de Spearman aplicando la fórmula, esa fórmula que está ahí, ¿no? Y esa fórmula uno lo puede aplicar pues en el Excel mismo o manualmente, ¿no? Pero es otra manera de determinar la correlación, utilizando esa fórmula. Esa es la fórmula del rho de Spearman o correlación de Spearman. Vamos a estudiar la correlación entre los puntajes obtenidos entre estas dos asignaturas. Entonces vamos a utilizar primero la fórmula, para lo cual necesitamos calcular columnas auxiliares. La primera columna que vamos a calcular es el rango para la variable X. Vamos a calcular el rango para la variable Y. Vamos a calcular la diferencia y vamos a calcular el cuadrado de la diferencia. Entonces, ¿cómo calculamos los rangos? Aquí lo que vamos a hacer es primero ordenar la variable X en orden ascendente, y a cada valor ordenado le vamos a ir asignando la jerarquía o el orden. Observen, lo primero que debo hacer es seleccionar todo, aplicarle filtro, y ahora sí puedo ordenar de menor a mayor, y observen ahí tenemos el orden, ¿no? 6, 7 y así sucesivamente, hasta el último valor. Entonces, el primer valor, que es 6, le corresponde orden 1. Para el segundo valor me dice que 7. Y el tercer valor también me dice 7. Entonces, en este caso, lo que vamos a hacer es promediar las posiciones de estos dos valores. O sea, esto va a ser la posición 2 más la posición 3 entre 2. Eso va a ser el orden para 7. Y para el otro 7, igual.
Aquí tenemos otro caso. Entonces, esto será la posición 1, 2, 3, 4, más la posición 5 entre 2. Hacemos lo mismo, ¿no? 4 más 5 entre 2. Y la siguiente, igual. Entonces, cada vez que aparecen dos valores repetidos o que se le llaman empates, haremos el promedio de sus posiciones. Pero imagínense, hacer para todos los datos es tedioso, ¿no? Entonces, simplemente quería mostrarles para que ustedes entiendan cómo es el cálculo del rango. Entonces, para simplificar, vamos a utilizar la función jerarquía media. Seleccionamos jerarquía media. ¿De qué número? En este caso del primer valor. ¿En qué referencia? En todo el rango de datos. Y como nosotros necesitamos copiar para todos los elementos, fijamos ahí y le ponemos orden ascendente. Pondremos 1. Ya está. Ahora sí. Arrastramos para todos los datos. Y observen, nos está resultando tal cual nosotros habíamos calculado manualmente. Muy bien, entonces hacemos lo mismo para el caso de la variable y, jerarquía media, en este caso del valor 7, en toda la referencia. Ojo, no es necesario que esté ordenado. Me olvidé, vamos a fijar, ponemos orden ascendente. Muy bien, simplemente arrastramos y ya tenemos los rangos para las dos variables. Ojo, no es necesario que estén ordenados porque la función del Excel ya lo calcula automáticamente. Muy bien, ahora necesitamos la diferencia. La diferencia es igual a la resta. En este caso puede ser la variable y menos x o viceversa. No importa. Tenemos la diferencia. Y ahora necesitamos la potencia o elevarlo al cuadrado. Potencia de la diferencia elevado al cuadrado, ¿no? Muy bien. Y ya tenemos las diferencias al cuadrado. Muy bien, entonces, ahora sí, utilizamos la fórmula. Pero antes vamos a traer por aquí los valores. N será, vamos a utilizar la función contar y seleccionamos todo el rango de los alumnos. En este caso, N es 20. Es sencillo, ¿no? Porque tenemos solamente 20 casos. Aquí tenemos la sumatoria de las diferencias al cuadrado, que lo tengo por aquí. Esta es la suma. Y simplemente voy a darle referencia para facilitar el cálculo. Ahora sí, utilizamos la fórmula. Va a ser igual 1 menos, abrimos paréntesis, 6 por la sumatoria de las diferencias al cuadrado entre, abrimos paréntesis, n, que es 20, por, abrimos paréntesis, n cuadrado será potencia de 20 al cuadrado menos 1. Cerramos paréntesis y nuevamente cerramos paréntesis. Muy bien, ya tenemos calculado el coeficiente de correlación de Spearman. Punto 69699, casi 0.07. Tenemos un coeficiente de correlación relativamente alta, ¿no? Muy bien, ahora hagamos la prueba de hipótesis. La hipótesis nula habíamos dicho que supone no existencia de correlación lineal. Y la hipótesis alterna, la existencia de correlación lineal. Aquí tenemos la estadística de prueba. Y por acá primero vamos a calcular el valor crítico. Para lo cual necesitamos n. N ya lo hemos calculado en otra celda. Simplemente vamos a hacer referencia. Luego
los grados de libertad, que es n menos 2, entonces será 20 menos 2. Tenemos alfa, será el 5%. Y ahora sí vamos a calcular el valor crítico. Para lo cual vamos a utilizar la prueba T de Student inversa, ¿no? La función se llama inversa punto T de 2 colas. ¿Cuál es la probabilidad? Alfa. ¿Cuál es los grados de libertad? Es 18. Muy bien. Y ya tenemos aquí el valor crítico, 2.1. Entonces, la región de aceptación para la prueba de hipótesis es de menos 2.1 hasta 2.1. Ahora calculamos el estadístico de prueba. Esto será igual al coeficiente de correlación, que lo tenemos por aquí, entre la raíz cuadrada, abrimos paréntesis, 1 menos rho al cuadrado. Entonces será potencia de rho al cuadrado, cerramos paréntesis, dividido entre n menos 2. n menos 2 es 18. Simplemente seleccionamos la celda y cerramos paréntesis y ya está. Entonces, el estadístico de prueba es 4.12. ¿Cuál es el criterio de decisión? Dice, se rechazará la hipótesis nula si el estadístico de prueba es mayor al valor crítico. En este caso, el estadístico calculado, el estadístico de prueba, está más a la derecha del valor crítico. Por lo tanto, ¿cuál será la decisión? Se rechaza la hipótesis nula. ¿Cuál será nuestra conclusión? Existe evidencia estadística suficiente para concluir que el coeficiente de correlación es diferente de 0. Muy bien, ya tenemos la prueba de hipótesis. Ahora veamos el cálculo en R y SPSS. Veamos primero en R. Aquí ya tengo cargado todo el código. Vamos a leer los datos. Observen, tengo la misma data. Vamos a hacer un diagrama de dispersión, que no lo hice en el Excel, pero observen aquí que no es muy disperso. Casi sugiere una relación lineal positiva. Y muy importante aquí, vamos a probar la normalidad. Utilizamos la prueba de Shapiro-Wilk. Y observen, en el caso de la variable X, que son los puntajes en matemática, me dice que los datos tienen una distribución normal. ¿Por qué? Porque este p-valor es mayor a 0.05. Y observen aquí para Y, que es los puntajes, en este caso para la asignatura estadística, es 0.029. Es menor a 0.05. Entonces, en este caso, cumple la normalidad para el puntaje en matemática, pero no para el puntaje en estadística. Entonces, como tenemos una variable que sí cumple y la otra no, estamos utilizando adecuadamente la correlación de Spearman. Ahora sí, tenemos aquí el cálculo. Observen, este valor lo voy a llevar al Excel. Ya tenemos ahí. Y veamos una línea más aquí. La prueba de hipótesis. Estamos haciendo la prueba de hipótesis mediante el método de Spearman de 2 colas. Aquí nos está
dando un valor S igual a 406 y el p-valor asociado es 0.00006778. Este valor es menor a 0,05. Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula. Pero aquí no está utilizando, en este caso, la prueba T-de-Student. En el R utiliza otro algoritmo para la prueba de hipótesis. Pero si se dan cuenta, está llegando a la misma conclusión. Bien, ahora veamos en SPSS. En SPSS es mucho más sencillo. Aquí ya tengo copiado los datos. Simplemente me voy a analizar, correlacionar bivariadas y selecciono las dos variables. Paso a la vista de variables. Voy a habilitar solamente Spearman y le doy aceptar. Observen aquí, ya nos ha calculado coeficiente ρ de Spearman. Esto es la correlación. Aquí tenemos la significancia o el p-valor que nos está calculando también en el R. Y vamos a llevar este valor al Excel. Observen, simplemente copiar. Ya, aquí le voy a poner punto en vez de coma. Observen, nos ha calculado R y SPSS exactamente igual. Pero si ustedes observan con el cálculo en el Excel, hay una diferencia. ¿Por qué? Porque el R y el SPSS lo que hace es el cálculo mediante la fórmula del coeficiente de correlación de Pearson, pero no utiliza los valores de la variable original, sino utiliza los valores de los rangos calculados. ¿Ya? Vamos a comprobarlo. Entonces, vamos a utilizar aquí, vamos a hacer nuevamente, copiamos y pegamos. Vamos a utilizar la fórmula del coeficiente de correlación de Pearson, pero en este caso vamos a utilizar los rangos, ya no las variables originales. Entonces, seleccionamos la matriz 1, seleccionamos la matriz 2 y ya tenemos, ahí está. Observen, el valor calculado mediante la fórmula del coeficiente de correlación de Pearson es igual a los cálculos obtenidos en R y en SPSS. Entonces, podemos decir que el coeficiente de correlación de Spearman es lo mismo que el coeficiente de correlación de Pearson, pero con la diferencia de que el cálculo no lo realiza con los valores de la variable original, sino lo realiza con los valores del rango, o sea, con los valores de sus jerarquías. Es por ello, este coeficiente es mucho más recomendado cuando se tienen valores extremos. Si tienes alguna consulta, déjanos tus comentarios. Gracias, gracias, tío estadístico. Bueno, entonces por ahí hemos hecho un trabajo bien valioso, bastante valioso, ahí revisando primero el SPS, determinando ahí los indicadores, y ahora con esta revisión tenemos ahí oportunidad para hacer la práctica necesaria. Esto último que habló, por ejemplo, de la prueba de hipótesis, es lo que vamos a ver justamente en la clase ya el día de mañana, cuando comencemos a llenar los datos ahí en la parte que se refiere a la contrastación, también llamada prueba de hipótesis. Bien, no sé si hay alguna pregunta, por favor. ¿Qué me dice Solano, Fuentes, Ochoa, González, por acá, Francisco, Panchito, García, Fernández? ¿Algún comentario, por favor? ¿Algo? ¿Alguna pregunta? ¿Algo? Todo claro. Todo claro. Ya, está bien, está bien. A ver. Profesor, ya hablamos ya. Vamos a ver en el chat. Como el todo. Es un herbívoro. Al nacer toma leche materna. Es un mamífero, pero nace de un periodo de gestación. ¿Qué? Acá, ¿qué nace? Gestación de 2 meses. Acá abajito ponle, pues.
Más chiquito, escribe. Pues yo te he dicho. Ochoa, encárgate de ese caso. Es otro curso, ¿verdad? Milagros tu micrófono. Está hablando ahí de sexualidad. No, le estoy hablando a mi hijita. Vamos a ver. Gracias, muy amable. Quedamos ahí. Gracias, buen día. Nos vemos mañana. Gracias. Gracias. Hasta mañana. Nos vemos. Gracias.